Aires, mucho más frío en el Gran Buenos Aires, 13 grados 6, un poco mejor que ayer. Creo que hoy un día más apacible, sin viento, que va a tener una temperatura muchísimo más alta durante la tarde, así que salgan abrigados, pero prepárense para sacarse la ropa en capas. Hoy vamos a tener una agenda hiper informativa, mucha agenda local, mucha menos agenda internacional. El contrapeso es lógico, hoy declara el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso y eso nos va a llevar prácticamente el día de trabajo. Estamos listos para empezar el programa, pero antes esta presentación. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días para todos, bienvenidos, 7:02 de la mañana, ahora sí arrancamos formalmente, esto es ¿Dónde estamos? En Now, y le doy la bienvenida a Mariano, ¿cómo estás? Hola Juli, buen día, ¿cómo va? Bien, gracias por venir. Un Paula placer. está con algunas complicaciones en la voz sí. y no la queríamos dejar arruinarse del todo enfrente al micrófono, así que le dimos piedad y la dejamos que descanse. Y que se mejore, por supuesto. ¿Vos cómo estás? Muy bien, por suerte, la verdad, con mucha información, mucho deporte en la jornada de ayer, muchos partidos de fútbol, así que de todo eso vamos a hablar. ¿Y cómo te en estás breve. preparando para el Mundial? Porque ustedes están como haciendo flexiones. Sí, en realidad como que todavía no estamos metidos en la fiebre mundialista. No, No, falta un poco más de 40 días, pero como que todavía la vorágine del torneo local, de la Champions, de la Libertadores, del tenis, bueno, de No, todos sí, los te lleva deportes. Colapinto. Colapinto, lo que vivimos el fin de semana Sí. con Franco y con Franco ya en Miami, que ayer se vio con Messi. Ah, Finalmente sí, se pudo encontrar el con encuentro Messi. esperado. El encuentro esperado, la carrera del fin de semana, el Gran Premio de Miami. Así que hay tanto deporte día a día como que el Mundial lo tenemos Estás muy complicado, lejos. tenés cosas que hacer hoy respecto de mañana. ¿Viste? Exactamente. Así decimos los que hablamos en economía. Algo que te iba a preguntar, entonces, ¿no hay ritmo de mundial o no hay clima de mundial en Argentina? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Están igual? Están igual, porque creo que, como te decía antes, la vorágine del día a día se lleva por delante la expectativa por el Mundial. En Europa está colapsada y ilusionada con las semifinales de Champions que se están dando. Ayer hubo un partidazo, 5-4 le ganó el PSG, el actual campeón, al Bayern Múnich, y la mirada en Europa, y te diría que en el mundo, está puesta en las semifinales de Champions, en la definición de las ligas europeas, porque a todas le faltan 3, 4, 5 fechas para terminar. Entonces, el día a día hace como que no se piense tanto en el Mundial. Bueno, está bien, te lo tomo. Nosotros estamos igual, no estamos para nada mirando el mundial porque tenemos complicaciones en la política y en la economía local. Bastantes. Y ni hablar de lo que está pasando en el mundo internacional, valga la redundancia, por la guerra, etcétera, Claro. etcétera. Hay muchas cosas. Pero vos es que me dice Joaquín que mañana se pone a la venta el álbum de figuritas del mundial. Claro. Casi 1000 figuritas. Sí. Bueno, ok, y hay un problema. ¿Cuál? No están confirmados los equipos. Oh, Y ayer vino Eleonora en el pase y nos dijo, estoy indignada. ¿Vos qué decís? ¿Vale hacer un álbum de figuritas Sí. sin equipo confirmado? pero sí, claro. Y ¿cómo si a vos no? te suben a último momento al equipo ¿Pero y por quedaste qué fuera equipos de... confirmados? ¿Por qué dijo Leonora que no hay equipos confirmados? Porque dice que todavía no está la lista de quiénes son los oficiales que van a jugar como principales o como seleccionados. Están todos. ¿Por qué lo Están dirá? todos, Joaquín. ¿De qué me por hablas? Irán Yo lo no sé dirá. nada. ¿Por Irán lo dirá? Y si selecciona uno... Por los no están. Bueno, pero vos decís es que no, pues siempre vas a tener esa. Lo que ahora entendí. Están hablando de los jugadores que quizás pueda haber alguna lesión. Hoy tenés el álbum con un ¿La jugador lista capaz se lo oficial de pierda. cada equipo está? Está. Ah, ok. Sí, la lista Bueno, oficial yo ya está. pensé que no estaba, entonces Sí, ahí sí. estaba el debate. Bueno. Todas las selecciones presentaron ya una lista preliminar de 55. 55 jugadores. No tenés todas. los primeros 21. No los tenés porque es una lista es privada que lo tiene solamente la FIFA y cada federación. Después, para fin de mayo, se presenta la lista definitiva Eso es lo de que 26. dice ella. Ella Vas lo que a decía, tener claro.
una lista, un listado estimado Ahora sí por entiendo. la empresa que hace el álbum de 21, que por ahí entre los 21 no está el que eligió el DT. Sí, o puede ser que hay uno que se lesiona en el último momento, como pasó en Qatar, que Argentina perdió 2 jugadores en la previa del Mundial que iban a ser titulares, como Nico González y como Giovanni Lo Celso, que lesionaron y no jugaron. Pero bueno, son fatalidades que no puedes evitar. Arrancamos re picante, no puede ser, así no se arranca una mañana de miércoles, ¿no? Bueno, tengo un debate, pero primero, ¿quieren saber cómo están los accesos, las calles y las avenidas en la ciudad de Buenos Aires? Romina Wiener, buenos días. Buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana no tan de miércoles, te Bien, diría. me gusta eso. Va arrancando con las demoras habituales en todos los accesos a Capital Federal, pero no hay incidentes de tránsito de consideración. Entonces es un movimiento fuerte en Panamericana hasta ahora en la bifurcación de las rutas nacionales 8 y 9 hacia Avenida General Paz. La General Paz bien intensa en los primeros barrios, en la zona de Liniers y Mataderos hacia Lugones. Bien cargado acceso oeste a la altura de Morón, Moreno y Castelar. En el kilómetro 13 hay una moto detenida con desperfectos mecánicos rumbo a General Paz, ahí reduce uno de los carriles. Además, la Richeri bien intensa a la altura de Tapiales para bajar hacia autopista de Lepiane. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, el primer choque se está dando en el barrio de Villa Lugano, donde colisionaron 2 autos en Martiniano, Leguizamón y Subiría. Está trabajando el SAME. Ya hay demoras en el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, salir con tiempo. Al momento el resto de los trenes están horarios, Juli, y los subtes están operando con los cronogramas establecidos. Esta es la primera información para arrancar la mañana. Excelente, me gustó este panorama. Vamos a continuar con la información más adelante, ¿te parece? Sí, seguro. Besito, chau, chau. El día se vive en tiempo real. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Para vos que estás del otro lado, tenemos un tema de conversación, podemos decir, una consigna. A ver, ¿Qué piensan de las PASO? ¿Se tienen que ir o se tienen que quedar? ¿Qué pensás vos? que se tienen que ir. Ok, Porque ¿por es qué? un Dame un gasto- argumento. Un corto. gasto innecesario. Perfecto. Vos sabés que hice una encuesta y todos Sí, claro. me respondieron lo mismo. Casi 90-10. Y claro. Los que dicen que se tienen que quedar tienen razones claramente argumentativas en función de la democracia y del sistema político. Pero en este país, donde no está claro cómo va a ser el financiamiento de los partidos políticos, es muy difícil sostener el argumento de se tienen que quedar porque la democracia. Exactamente. ¿Ok? Y además, otro de los argumentos que me dieron es, estoy cansado de votar 5 veces en mi provincia. Eso es otro tema también, ¿no? el tiempo de la gente. Estoy pero sobre todo el cansado gasto. de ir 5 Sí. veces en un año electoral a votar en la ciudad de Buenos Aires. A mí me gustaría saber cuánto se gasta en unas pasos. Ya te lo digo. Tengo el dato. ¿Tenés pero el lo dato de tengo que cuánto buscar. se gasta? Es una Sí, locura. sí, sí, no. Ya me imagino que es una locura. En las últimas pasos te puedo decir exactamente lo que se gastó. ¿Cuánto? No me acuerdo. Ahora te me lo lo das. busco. Pero te más lo o busco, menos, te más lo o busco, menos. te lo busco. Una locura. Más de 10.000 millones. Sí, te lo busco. insólito. Es mucha plata, es mucha plata. Es un El delirio. tema es... Pónganla en hospitales, pónganlas en colegios. No es una mala mirada la que tenés. Pero claro. Entonces, 11 80 697 9, vos que estás del otro lado, te estás levantando, llevando a los chicos al colegio, saliendo a correr o yendo a trabajar o lo que estés haciendo, si te querés quedar en tu casa también lo podés hacer. Tapadito. ¿Qué pensás? Dejanos un audio, dejanos un mensaje, te vamos a leer por YouTube, pero sobre todo vamos a mirar el WhatsApp. ¿Les parece? ¿Qué número? 11 80 697 9. Perfecto. ¿Anotaste? Ya lo noté. Listo. La mañana ya está encendida. ¿Dónde estamos? Se quiere morir Mariano por la cantidad de plata que No se gasta sabía. en las PASO, No pero, sabía. pero yo te voy a dar más información que te vas a querer morir el doble. ¿Más? No, bueno, esto no es sobre plata directamente, pero parecido. Ayer el presidente de la Nación estuvo en el Palacio Libertad. ¿Sabes Sí. cuál es el Palacio Libertad? La Sí. mayoría de la gente no lo sabe. ¿No está por Figueroa Corta? Es el ex SK. Ah, ¿no está el correo? Ajá. ¿No está el correo? Claro. De un lado está Bullar, del otro Claro. lado, bueno, Frente al Luna Corrientes, Park. Alem, bueno, frente al Luna Park. Bueno, Exacto. la gente no conoce que es el Palacio de Libertad. Ahora, desde que está dando charlas de economía macro, podríamos decir, o de teoría económica, se está popularizando como Palacio de Libertad. Lo cierto es que estuvo dando una exposición académica junto con Juan Carlos de Pablo, el economista, y entre los dos trataron de explicar la obra de Maynard Keynes, uno de los economistas al que él admiró mucho durante su juventud y durante su carrera
universitaria y que ahora defenestra, porque es libertario, porque se convirtió y pasó a las filas de los opositores de esta persona. Bueno, hubo más de 1.800 personas entre los invitados especiales, pero estuvo todo el gabinete y el gabinete ampliado, además de legisladores. Al margen de esto, se discutió sobre la obra, Teoría General, que es la principal obra de este economista Keynes, y Milei hizo una analogía con el presente, tratando de explicar un poco por qué le preocupa tanto a él el superávit, el déficit, pero también por qué le preocupa la mirada keynesiana de la economía. Escuchémoslo. Está el tema del problema de los stocks. Y eso a mí no me parece menor. Una de las cosas que discutimos mucho con Toto es, nosotros teníamos el problema del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Eran 15 puntos del PBI. Era el desequilibrio más grande de la historia. Básicamente, el problema del Tesoro era 1/3. 2/3 del problema era el quilombo que había dentro del Banco Central. Es decir, 5 puntos era el Tesoro y 10 era el Banco Central. Es decir, el quilombo que había, es decir, nunca nadie arregló el quilombo fiscal salvo nosotros, que después de 123 años, digamos, no solo que ajustamos y corregimos el desequilibrio, sino que además lo hicimos en un mes. Bueno, ahí lo tenían a un Javier Milei encendido. Cuando habla de la teoría económica está tranquilo. Cuando habla de la actualidad argentina se pone en ese modo, en el tono discusión, en el modo intratables, le digo yo. Pero esto queda encapsulado en una charla que le da a un público selecto que elige ir a escucharlo o que tiene que ir a escucharlo. Por otro lado, hoy va a ser otro día de furia en el Congreso de la Nación porque desde las 10 de la mañana avanza Casa Militar por la seguridad del espacio público y del edificio. A las 10 de la mañana se estima que lleguen el presidente, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, con anticipación, porque la sesión abrirá a las 10:30 de la mañana y no solamente van a estar ellos tres, sino que van a estar los 8 ministros del Gabinete Nacional, además de legisladores que van a estar invitados, como por ejemplo senadores que no deberían estar en el recinto de diputados, algunos militantes que fueron invitados por el gobierno nacional, y todo esto se va a dar en un contexto en el que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, va a dar una explicación de su gestión. Es decir, esto es algo que debería ser rutina. Todos los meses el jefe de gabinete debería ir al Congreso y explicar cómo viene la gestión y responder preguntas de los legisladores. Bueno, esto no se hace habitualmente. Aunque no lo creas, el gobierno que más lo hizo o que más cumplió con la norma fue el segundo gobierno de Menem, con más de 100 visitas al Congreso de su jefe de gabinete. Después, institucionalmente hubo de todo. Hubo gobiernos de derecha, hubo gobiernos de izquierda, más alineados con la normativa que otros. Pero en este caso es particular, porque se lo acusa al jefe de gabinete de no cumplir con la ética pública y además de no tener fondos suficientes para los gastos que está haciendo. Como eso lo va a tener que explicar ante la justicia, en este caso va a tener que darle respuestas a el arco opositor, pero también a sus propios, porque van a estar todos los legisladores. Se estima que toda la sesión va a durar más de 6 horas. Mirá. Yo estimo también que el gabinete no se va a quedar las 6 horas, que van a estar la primera hora y media en la que él haga su descaro y explique y dé toda la cantidad de información y de números que tiene sobre la gestión del gobierno actual, y que luego, cuando empiecen las preguntas, en algunos momentos algunos de los funcionarios que tienen tareas se vayan yendo. Se quedarán los militantes, se quedarán los legisladores, se quedarán los invitados especiales, pero el resto se tiene que ir. ¿Y el presidente? Y el presidente yo creo que se va a quedar lo más que pueda, salvo que tenga agenda. Claro. En este caso no sé cuántas horas se va a quedar, pero sí sé que está muy convencido de que lo quiere acompañar y que quiere estar ahí, por lo menos para apoyarlo y demostrarle su, podríamos decir, afinidad con lo que piensa, pero también su lealtad. Sí, como lo viene haciendo, ¿no? Así Cada funciona vez el que puede. presidente. A él le gusta ser leal con las personas que él considera Que le son leales. que le son leales. Ujú. Después, se prevé que va a tener la exposición de 1 hora, como les dije. Los diputados tendrán 240 minutos para preguntar, son 4 horas equivalentes. Y después van a estar distribuidos en los bloques. Los más chiquitos, los bloques políticos más chiquitos serán los primeros, los que pregunten primero. Los que son más voluminosos, los que tienen más legisladores, van a ser los últimos. Adorni va a responder tandas de a 20 minutos. En total se estima que serán 6 horas. Lo cierto es que de casi 6.000 preguntas se redujeron a 2.500. También hay que ver cuánto se extiende en tiempo de respuesta y en tiempo de pregunta. Todo es posible. Pero hasta aquí es
la agenda principal de la jornada de hoy. Tengo muchísimo en materia económica, pero antes quiero escucharlo a Mariano porque hay agenda deportiva. Sí, claro, tenemos Copa Libertadores. Ayer comenzó la fecha 3 con buenas y malas para equipos argentinos. También empezó la fecha 3 de la Sudamericana. Empates de los equipos argentinos. Ambas competencias van a seguir hoy. Después tenemos las semifinales de Champions que empezaron a jugarse ayer con un partido tremendo en París entre el actual campeón, el PSG, y el Bayern Múnich de Alemania. Y la foto esperada, la de Colapinto con Messi. Finalmente se encontraron ayer en Miami. Franco viajó después de la exhibición del pasado fin de semana para lo que será la carrera del domingo, el Gran Premio de Miami, y se dio finalmente el encuentro con Messi, así que de todo eso vamos a hablar. Debe haber química ahí. Sí, ya hay química. Ya hay química. Sí, ¿Hubo sí. fotos, videos? Hubo fotos, videos, hay de todo, sí. Con Espectacular. Messi, estuvo en el entrenamiento Franco del Inter Miami, y ahí fue el encuentro con Messi. Después se lo vio a Franco caminando por las playas de la mano de su novia ahí en Miami. Fue un día de relax, claro, antes de comenzar toda la actividad oficial en la previa del Gran Premio de Miami, que va a ser el próximo domingo. Excelente, gracias Mariano. Y ahora sí tenemos que saber cómo está el tiempo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino alrededores, y qué pasa en el país. Ezequiel Marcusi, buenos días. Hola, ese. ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Contanos cómo está el tiempo. Bueno, les cuento. En este momento están pasando algunos ecos de precipitación. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber alguna lloviznita ahora en el comienzo de la mañana, pero algo muy pasajero solamente. Pero bueno, puede haber alguna lloviznita, sobre todo en los alrededores de Capital Federal. Así que ténganlo presente, sobre todo si salen por las rutas, por ejemplo, para el lado de Rosario, porque puede haber alguna precipitación, pero es leve solamente. Y esta hora, en este rato, después la condición ya va a ser buena, como viene siendo en los últimos días. La máxima hoy va a trepar hasta los 23 o 24 grados, va a estar muy lindo. Verano. Pero bueno, hay que pasar esta hermoso. lloviznita helada esta mañana. Hoy se entrena de pantalón corto la y temperatura, remera. Sí. ¿La Sí, temperatura? Sí. Hoy ya no hace tanto frío. No. 13 grados y monedita. 13 grados 6 ahora, está espectacular. Así que realmente ahora se puede salir con mucho menos abrigo que ayer, porque realmente está mucho más agradable. Bueno, mañana y pasado la condición más o menos similar. Lo único, el viernes hay que tener presente que puede haber otra vez algún chaparrón aislado. Lo adelanto porque es el único momento en que puede cambiar un poquito el pronóstico. Y después, el fin de semana, bajaría un poco más la temperatura. Me adelanto porque es fin de semana largo, ¿no? Tengo que ir hoy a la noche a La Plata, juega Estudiantes Flamengo por Copa Libertadores. Mucho Bárbaro. abrigo, poco abrigo, calzoncillo largo, remera térmica. Un busito livianito va perfecto, porque de 23 grados que vamos a tener de máximo, 23-24, después la temperatura de la noche va a ir bajando lentamente, así que tal vez tenga unos 19 o 20 de la noche, va a estar bárbaro. Genial, gracias. Y, lo último. más importante a nivel país, Sí. hay alerta por vientos en el sudeste bonaerense, Sí. ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, puede haber, es interesante el viento que puede haber, y en Patagonia también por vientos, Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz, pero ahí las ráfagas pueden superar los 100 kilómetros por hora esta jornada. Muchísimas gracias, Ezequiel Marcusi. Hasta luego. Hasta luego. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Hola Juli, Mariano, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Para mí, y coincidentemente con lo que decía Mariano, es un gasto totalmente innecesario el de las PASO. Que cada partido defina sus candidatos y listo, que simplifique las cosas. No veo por qué en pos de qué situación democrática deberían existir las PASO, la verdad que nunca lo entendí y creo que para el Estado y más para nuestra situación en particular es un gasto absolutamente innecesario. Los saluda Pablo de Quilmes. Que Gracias, tengan Pablo. buen día. Qué bien, Pablo. Me encanta la gente que se levanta temprano y nos hace caso y nos Sí, llama y nos sí. deja mensajes. Escucha, el costo total de organizar las PASO 2023, incluyendo los gastos generales de los partidos, que también son financiados por el Estado, y de las PASO mismas, fueron 90.300 millones de pesos. No 10.000, no 10.000 puede dólares, ser. claro. No puede ser. 90.000. Solo en el aporte estatal para la impresión de boletas se destinaron 103.000 millones, o sea, más de 100.000 millones de pesos en boletas. Un delirio. Detalle del gasto de las PASO electorales en 2023, dice que cada organización puso lo suyo, alrededor de unos 8.000 millones cada partido. Dice que en el caso del PRO y de la Libertad Avanza, en ese caso, como no tenían tanto presupuesto, gastaron menos. Es el detalle.
Pero lo cierto es que los partidos políticos no solamente se financian con lo que recaudan de manera orgánica, es decir, con aportes privados o con voluntarios, sino también con parte que paga el Estado. O sea que el conjunto total no es todo del Estado, pero en el 80% de los casos el Estado pone la plata. O sea, los contribuyentes. Sí, nosotros. Sí, y algo que dijo que me gustaría aclarar, que dice, nunca entendí por qué existen las PASO, está bien que lo diga. En realidad las PASO son algo así como, si lo pasamos al mundo del deporte, al mundo de Mariano, nosotros tenemos 2 escenarios. En uno, a cielo abierto, una discusión de quiénes van a ser los jugadores del primer partido del Mundial, quiénes van a ser los titulares. En el otro, a puertas cerradas en el vestuario. ¿Quiénes son los jugadores que va a decidir solamente el técnico y entre los jugadores? O el equipo técnico y los jugadores. Las PASO sería el a cielo abierto. Vos, hincha, podés seleccionar a quién te gustaría que pongan. En el otro caso lo deciden a puertas cerradas. Eso hace las PASO. Exacto. Las PASO abre a cielo abierto la posibilidad de que vos elijas candidatos de un mismo espacio político. Cuando yo era chico eran las internas, ¿no? Claro, pero era cerradas. Cada partido tenía su interna y decidía sus candidatos, pero internamente. No era abierto al público como es ahora. Bien. Tenemos que seguir con la agenda, porque sí, claro. sigue, es mucha, es muy larga. Tengo temas nacionales que tienen que ver con la economía. Ayer en Expo EFI habló Luis Caputo de una exposición larga sobre el rumbo de la economía y reconoció, y esto es un dato, que la actividad de febrero fue malo. El dato de la actividad de febrero y la actividad económica fue malo, todos lo sabemos. Pero el dato alentador es que dijo, los meses que vienen van a traer mejores números y aclaró que abril llega con muchísima menos inflación. Se habla de más de un punto porcentual menos al 3,4 que conocimos en el último mes de marzo. Luego, reforma laboral, importantísimo, porque hubo un fallo a favor del gobierno. La justicia, o en realidad el sistema judicial, apartó a la justicia de trabajo de la causa. La Cámara de Contencioso Administrativo Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitar en ese fuero y no en tribunales laborales. También cuestionó el procedimiento seguido por el juez que intervenía en el expediente. Así que hoy esa ley que fue aprobada por el Congreso en las 2 cámaras con amplia mayoría está vigente. La licitación del gobierno finalmente consiguió $700 millones para un bono que tiene vencimiento en el 2027 y otro en el 2028. En total se colocaron 350 millones en el Bonar 27, igual monto en el Bonar 28. Están desdoblados, uno porque necesita tener financiamiento de antemano para poder pagar deudas, pero además termina en el periodo electoral actual, o sea, en el periodo de gobierno de Javier Milei. Y el otro se pasaría a un gobierno nuevo, por lo que tuvo que demandar más tasa. Después, la Secretaría de Finanzas informó que en cuanto a los pesos, se adjudicaron más de 8 billones tras recibir ofertas por más de 9, y el rollover fue de 102% en esta oportunidad. Sobre las reformas, Federico Sturzenegger dijo que adelanta medidas que va a presentar al Congreso, pidió apoyo de los gobernadores. El gobierno enviará un paquete que incluye cambios en el cabotaje fluvial, es decir, en todo lo que sea transporte marítimo, en el mercado de capitales y una reforma de la ley de sociedades con foco en inteligencia artificial. Esto es un paquete muy interesante porque no solamente va a bajar costos operativos, sino que va a invitar a nuevos jugadores que hoy no están en el mercado local a que lleguen a la Argentina. Y por último tenemos que decir en este tramo que el paro universitario nacional continúa, no habrá clases esta semana y crece el conflicto ante la marcha del 12 de mayo programada. La huelga desde el lunes, o sea, empezó hace 3 días, es para reclamar ley de financiamiento universitario que según la justicia el gobierno debe atender, y la medida se sentirá en facultades de todo el país, es decir, la estamos sintiendo, pero se va a sentir hasta el jueves, porque el viernes es feriado. El gobierno ya intimó a los rectores y pidió reuniones para poder resolver este tema fuera de la justicia. Son las 7:24 de la mañana, ahora sí, hacemos una pausa, pero volvemos con más información. ¿Dónde estamos? Noticias que llegan cuando tienen que llegar. Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie,
La actualidad en un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now 97.9. De la gran Alanis Morissette, la canadiense, una de las mejores voces femeninas que tiene la música internacional. 7:30 de la mañana y ahora sí nos tenemos que meter de lleno en un tema que me parece importante por lo que está pasando esta semana. ¿Qué relación hay entre el índice de confianza en el gobierno, el caso Adorni, la guerra y el riesgo país? Nadie se preguntó si hay una interrelación entre todos estos factores o nada tiene que ver con nada.
Yo creo que sí, que hay un hilo conductor que todo indica que nos está llevando a tener un riesgo país que no puede bajar de los 400 puntos básicos. El gobierno en este momento analiza por qué el riesgo país está como está, es decir, estancado. En el mercado discuten por qué no perfora los 500 puntos básicos desde hace meses, a pesar de que los drivers económicos o los fundamentals, como les llaman los economistas, son mejores de lo que recibieron cuando este gobierno asumió. Los analistas financieros culpan al factor externo, es decir, a la guerra, a las decisiones que toma Trump sobre la política monetaria de su país y a todo shock que le puede afectar a las finanzas y al aspecto fiscal y monetario de la Argentina. Dicho todo esto, en una semana el indicador creado por el JP Morgan, que es un banco de inversión el más grande del mundo, que fue creado justamente para que los inversores extranjeros puedan ir a comprar bonos de economías emergentes sin conocer la idiosincrasia y el riesgo de cada país. Con este índice saben cuánto riesgo paga cada bono de cada una de esas economías con respecto al bono de los Estados Unidos, que se considera libre de riesgo. Entonces, esta semana para Argentina el riesgo país subió 9% o 50 puntos básicos. Solamente en 2 días. Tenemos que esperar qué pasa hoy. ¿Pero por qué pasa esto? En el mercado le asignan altísima probabilidad a que el factor externo sea la causa. Es decir, hay una guerra, suben los commodities y a pesar de que Argentina tiene un valor agregado en esta guerra, es decir, tiene posibilidades de vender a mejor precio el mismo volumen de los commodities que tiene, también tiene el efecto de que tiene una economía en riesgo. Es decir, este gobierno se comprometió a pagar los bonos, pero tiene un problema de liquidez y tiene que constantemente salir a buscar financiamiento para poder devolverle el dinero que los ahorristas o que los inversores le prestan a cambio de la compra de bonos. Por otro lado está el factor doméstico, la incertidumbre política, que para mí es el factor clave y que ayer el presidente volvió a cambiar. En lugar de decirle riesgo Cuca, le dice riesgo político, porque ya se dio cuenta que de esa manera no camina. El riesgo doméstico de la política hace que los gobiernos tengan problemas con la economía y no al revés. Pero está la foto de lo que ocurrió hace algunos días con el índice de confianza en el gobierno. La foto que muestra el termómetro social. La gente se enoja con el gobierno y le tiene desconfianza respecto a solucionar los problemas futuros porque en muchos casos no llegan a fin de mes o no tienen un salario disponible real para poder consumir en lo que quieran. Entonces, son varios los factores. La caída del poder adquisitivo de las personas que hacen que no tengan confianza en el gobierno, la guerra en el Medio Oriente que hace que el mundo esté alterado y entonces no haya certidumbre en ningún lado y menos en países como la Argentina que tienen un beta alto o mucha volatilidad, lo que pasa en la política por falta de consensos y lo que pasa en el aspecto financiero, que es qué va a pasar con los bonos, si van a caer de precio porque no hay quien los pague o si van a subir porque empiezan a tomar nuevamente confianza en el gobierno actual. El ejemplo es claro. En este momento Trump, por ejemplo, se está peleando con Jerome Powell, que es el actual banquero central de los Estados Unidos, que lo quiere remover para poner a una persona que esté más afín a sus ideas. Entonces la duda, hoy va a haber una reunión, es si sube o si baja la tasa. Si la tasa sube en los Estados Unidos, entonces Argentina y otros países emergentes se perjudica, porque el dinero que vendría a bonos soberanos de países emergentes se va al de libre riesgo, que tiene tasa cero. Ahora, si la tasa baja, ese capital va a volar a todas las economías emergentes que le ofrezcan una tasa mejor a cero. Esa es una lógica financiera muy binaria. Pero también está lo que afecta al país. Y en la arena política no solamente está el disenso entre oposición y gobierno. También están los casos que se le acusan o se le indigan al gobierno sobre corrupción. Hace unos días renunció un funcionario de economía, Carlos Frugoni, por no haber declarado 7 propiedades en Miami. Está el caso Adorni, que tiene que salir a explicarlo a la justicia, pero también hoy se va a llevar varias horas de tiempo en el Congreso, en la legislatura nacional, para dar explicaciones. Está la caída de confianza en el gobierno, por lo que explicamos antes. Es un cúmulo de cosas. ¿Qué pasaría si yo les preguntara, o le preguntara a Mariano, si tuviera que prestarle plata a un país emergente? ¿Se lo prestarían a un país como Uruguay, en el Cono Sur, o a un país como Argentina? Uruguay. Bueno, ¿por qué? Mariano no sabe por qué, pero siente que se lo tiene que prestar a Uruguay. Yo les voy a explicar por qué. ¿Por qué? La tasa de riesgo en Uruguay es 815% menor a la de Argentina. Hoy Uruguay tiene un riesgo país de 61 puntos, mientras que Argentina tiene uno de 558. Entonces, si vos tenés que elegir
a quién le vas a prestar a través de la compra de un bono, vas a elegir un país que seguramente te lo va a devolver. A diferencia de lo que vos crees que va a pasar con Argentina, que ya defaulteó casi 9 veces. Dicho esto, un país como Argentina te paga mejores tasas en un momento como este respecto de Uruguay, porque es más conservador. Entonces, ahí está la cuestión de a quién le presto en función de lo que yo quiero conseguir como ganancia o rentabilidad de ese bono. ¿Qué le falta a la Argentina entonces para que el riesgo país perfore los 500 puntos básicos? Primero, confianza y certidumbre. Segundo, seguridad jurídica. Tercero, orden fiscal y monetario de una manera estable a lo largo del tiempo. La estabilidad es clave. Y por último, los consensos políticos. Sin que una sociedad entera se ponga de acuerdo con qué camino o en qué sendero tiene que ir la política y la economía argentina, no hay posibilidad de que esto cambie. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Arrancó la fecha 3 de la Copa Libertadores. Ayer jugaron 3 equipos argentinos. Gran victoria de Lanús como local 1-0 frente a Liga de Quito, lo que le permitió al equipo granate alcanzar al equipo ecuatoriano. Y ahora los dos son punteros de su zona con 6 puntos. Lo mismo Rosario Central, que fue a Venezuela y se hizo fuerte. Goleó 3-0 Universidad Central para ser también puntero de su grupo junto con Independiente del Valle. Y perdió Boca en Belo Horizonte frente a Cruzeiro, primera derrota en la competencia del Ceneice, que venía con 2 victorias. A Barcelona en Guayaquil le ganó y también había ganado a Universidad Católica en Chile. Así que Boca, que venía con 2 victorias, finalmente ayer perdió con Cruzeiro. Un partido que se le complicó sobre todo por la expulsión en el cierre del primer tiempo de Adam Vareiro. Un primer tiempo parejo, muy peleado, muy trabado, mucha fricción, típico de Copa Libertadores. 5 tarjetas amarillas hubo en ese primer tiempo. Y en el cierre del mismo, una falta que para mí no ameritaba tarjeta amarilla. Distinto lo vio el árbitro uruguayo Esteban Ostojic. Le sacó la segunda a Vareiro, lo expulsó y entonces en el segundo tiempo a Boca con uno menos se le hizo cuesta arriba. Aguantó lo que pudo. Hizo un cambio Úbeda criticado por los hinchas porque sacó a Aranda, uno de las mejores de Boca, para poner a Figal, hacer línea de 5 y aguantar a Cruzeiro. Pero finalmente en el minuto 83, Neisser Villarreal, el colombiano, marcó el 1-0 y la primera derrota de Boca en esta competencia, el que le permite a Cruzeiro alcanzarlo. Y están los dos punteros con 6 unidades. Hubo lío al final del partido. Mateus Pereira, el número 10 de Cruzeiro, cargó a los jugadores de Boca cuando terminó el encuentro y por eso se armó un tole-tole con empujones, con corridas, con la gente de seguridad intentando separar. Por suerte no pasó a mayores, pero muy caliente terminó el partido en Belo Horizonte, sobre todo por esta cargada de Mateus Pereira, pero por la actuación del árbitro, que fue muy criticado por los jugadores de Boca porque consideran, al igual que lo que pienso yo, que la segunda tarjeta amarilla que le sacó en el cierre del primer tiempo a Adam Vareiro no era para ser amarilla y por lo tanto no tendría que haber expulsado al delantero paraguayo, que después en sus redes sociales pidió disculpas por la expulsión. Vamos a escuchar lo que dijo cuando terminó el partido el capitán de Boca, Leandro Paredes, sobre la actuación del árbitro. No, ninguna de las dos me parecen amarillas, pero bueno, creo que quedó a la vista del minuto 0 cómo se comportó, pero nada, nosotros tenemos que hacer autocrítica nosotros. Así todo, con uno menos hicimos, creo que un partido muy digno hasta el gol, pero bueno, nos quedan todavía partidos por delante, intentaremos hacer lo mejor posible. A nosotros nos queda pensar en lo que viene, tenemos un partido por delante en el campeonato, después pensar en Ecuador también, que va a ser seguramente muy difícil. Se refería Leandro Paredes a lo que será el partido de la próxima semana. Boca tiene que viajar a Guayaquil para enfrentar a Barcelona en la 4ª fecha de esta Copa Libertadores. Si bien la derrota siempre duele, Boca no perdió la punta de su grupo porque Cruzeiro lo alcanzó. Los dos están líderes con 6 unidades y la próxima semana, como decíamos, Boca tiene que viajar. Ahora el Ceneice pondrá la cabeza en lo que será la última fecha del campeonato. Juega el próximo fin de semana con Central Córdoba en Santiago del Estero con público visitante. Un Boca que, como sabemos, ya está clasificado en los playoffs, que va a definir al campeón. Decíamos entonces que Vareiro pidió disculpas en sus redes sociales por la expulsión, pero terminaron muy calientes los jugadores de Boca por las cargadas de los jugadores de Cruzeiro, pero sobre todo por la actuación del árbitro uruguayo Esteban Ostojic, que a entender, como escuchamos recién de Paredes, y por lo que yo pude ver, no era para amarilla la segunda Vareiro y por consiguiente la expulsión del delantero paraguayo. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. 7:40 de la mañana y tenemos que hacer un desfile de audios con las voces de los protagonistas. Ayer Fausto Espotorno le dio una entrevista a María O'Donnell, nuestra colega, que habla sobre la crisis de credibilidad que hay en la economía. Y esto es lo que decía.
hay una crisis de credibilidad. Perdón, y es una crisis de credibilidad que Argentina va a tener por toda la vida. El político argentino le debe a la sociedad, pero es importantísimo, le debe a la sociedad hacer los consensos que tiene que hacer en materia económica. No puede ser que por una elección de medio término de la provincia de Buenos Aires nos lleve casi una crisis financiera. Bueno, esto es en parte lo que explicábamos antes sobre el riesgo país. La crisis de credibilidad que tienen el político argentino en la Argentina, valga la redundancia, va a llevar muchas generaciones de saneamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, si eso no cambia, siempre vamos a tener un riesgo mayor al de nuestros vecinos. Por otro lado, Dayana Fernández Molero habló sobre el costo de no hacer nada, es enorme, y habla sobre el crecimiento del PBI. Habrán también escuchado que durante todo este tiempo se habla mucho del costo de la transición. La transición tiene costos, ordenar la macro tiene costos, y se sienten, son reales, son tangibles. Pero lo que yo les quiero decir es que el costo de no hacer nada es enorme. Si Argentina desde 1974 hubiera crecido al ritmo que crecieron Chile o Uruguay, países vecinos, no estoy diciendo nada extrambótico, hoy tendría un PBI per cápita más parecido al de España, el de Francia o el de Corea. Bueno, en línea con la diputada nacional, Fernández Molero, Luis Caputo, que estuvo en Expo EFI, dijo que fuimos el ejemplo de lo que hay que hacer justamente para el mundo. El ejemplo dentro del G20 y del Fondo Monetario, ¿sí? El ejemplo de lo que hay que hacer era Argentina. Dicho desde Scott Bessent, secretario del Tesoro americano, hasta Kristalina Georgieva. ¿Cuál es el único país hoy, incluso dentro del G20, que tiene superávit fiscal y es exportador de petróleo? Es decir, para el Fondo Monetario, el país que está en las mejores condiciones de absorber este shock, Argentina. Hablando de inflación, Fernando Marul, el economista, habló con Débora Plager en la pantalla de La Nación y dijo: proyectamos una inflación en línea con el 2,6 para abril. Nosotros acá en la consultora proyectamos 2,6% de inflación para abril y mayo seguramente de también más cerca del 2%. Y coincido también con la dirección de que la inflación va a ir para abajo y vamos a ver mayores niveles de actividad. Yo creo que pasó lo peor del deterioro del salario y ahora me parece que con la baja de la inflación el salario va a rebotar. Ramiro Castiñeira, economista de Econométrica, estuvo en Neura con Alejandro Fantino y dijo algo similar sobre la inflación. Dijo: la inflación la genera siempre el Estado, hay que tenerlo claro. La inflación es un problema que genera el Estado, no lo genera el sector privado. Y es importante marcar esto. ¿Por qué? Porque si no, la idea de que el empresario genera inflación justamente es una lógica que usa el político, viene de la lógica de la inflación multicausal para desligarse de la responsabilidad del proceso inflacionario y echarle como Estado la culpa a un tercero, por ejemplo al sector privado, y en consecuencia dentro del sector privado de repente la culpa de la inflación la tiene el verdulero, el carnicero o el supermercado. No, nunca. La inflación es exclusivamente, la genera siempre el Estado, y es un problema macroeconómico, cuando hablábamos recién de macroeconomía, justamente por exceso de emisión de dinero. Entonces, saber que Javier Milei ahora puso en equilibrio la caja al Estado, permite frenar la emisión monetaria y en consecuencia el proceso de inflación baja. En la misma línea, Federico Filippini, economista del grupo ADCAP, también habló sobre inflación y dijo: la base monetaria está virtualmente flat, quiere decir que no se mueve. Hay un cambio que es sobre la base monetaria. La base monetaria desde el mes de octubre está virtualmente flat y eso eventualmente sí se va a traducir con mucha más fuerza sobre las expectativas de inflación, que en particular en el mes de abril eso es lo más probable. Y después cuando miramos un poco más hacia adelante, el consenso también está alineado a que el proceso de desinflación va a estar. De hecho, hay una discusión clara sobre qué tan rápido debería ser ese proceso de desinflación. Bueno, Filippini dio en la tecla respecto del proceso de desinflación y la discusión. ¿Y hasta dónde llegó la discusión? Bueno, al Palacio de Libertad anoche. El presidente de la Nación, Javier Milei, dijo: nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y los que los medios quieren vender, acusando al periodismo de toda esta información que acabamos de escuchar de los protagonistas. Nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales
y lo que los medios quieren vender. Lo que pasa es que meterse con los empresarios corruptos, meterse con los medios de comunicación corruptos, meterse con los periodistas corruptos, meterse con todo el entramado de corrupción en Argentina, no es gratis. Javier Milei también dijo que la única salida viable es reducir el gasto público. La que hacían siempre los políticos, subir impuestos, o sea, aumentar la expropiación. Eso va contra nuestra naturaleza. Y financiarlo con emisión monetaria es inflacionario y eso también es una expropiación. Por lo tanto, la única salida viable era reduciendo el gasto público y es lo que hicimos nosotros. No solo eso, sino que no solo que corregimos el desequilibrio fiscal, sino que a diferencia de lo que nunca pasó en la historia argentina, además bajamos cerca de 20 impuestos, eliminamos algunos y bajamos la presión fiscal en 2,5% del PBI. Es decir, con lo cual ahí le volvieron a los argentinos 7,5 puntos más. Y haber terminado con el desequilibrio en el Banco Central, esos 10 puntos, que significa dejar de expropiar a los argentinos, todo el ajuste significó devolverle a los argentinos 100.000 millones de dólares. Bueno, y en el aspecto internacional, antes de entrar a las noticias en línea, el presidente anoche se refirió a Europa está al borde del exterminio, dijo. Fíjense que el quilombo que tiene Europa hoy es porque tenía quebrado el sistema previsional y lo que hicieron, mientras que proponían la agenda verde asesinando a los niños inocentes por nacer, ¿sí? Al mismo tiempo promovían el ingreso de extranjeros. Entonces, frente a esa cagada que se mandaron, entre mezcla de ecologistas, el hombre contra la tierra y demás, ¿sí? Que ahora, digamos, se ven los problemas claros en Europa, lo quisieron arreglar importando gente. Así está Europa al borde del exterminio. Bueno, fuerte la última frase. 7:47 de la mañana se van cargando los accesos a la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a hacer un pase al deporte para poder tomarnos un respiro. Así es, porque también se puso en marcha ayer, Juli, la tercera fecha de la Copa Sudamericana con presencia de equipos argentinos en cancha de Banfield, donde hace de local. Barraca Central empató 1-1 con Audax Italiano de Chile. Tercer empate en 3 partidos del equipo barraqueño, que no puede conseguir lograr una victoria en su primera participación en Copa Sudamericana, pero los ojos estaban puestos más en lo que pasaba en el nuevo gasómetro, donde San Lorenzo recibía a Santos, el equipo de Neymar, con una historia muy particular de amor de la gente de San Lorenzo con el crack brasilero, que comenzó allá por el 20 de marzo, cuando un día después del sorteo de la fase de grupos de la Libertadores, Neymar hace un posteo diciendo lo que se viene es muy bueno para el club, pensando en la Copa Sudamericana, pero puso especial foco en la gente de San Lorenzo. Dijo, seguramente van a hacer una gran fiesta como están acostumbrados cuando viajemos a jugar ahí. Eso generó una serie de respuestas de los hinchas de San Lorenzo, del propio club con Neymar, y ayer, antes, durante y después del partido, muchísimas muestras de cariño para el crack brasilero en un partido que terminó 1-1, que le permite a San Lorenzo seguir siendo el único líder de su zona con 5 unidades, pero toda la atención estaba puesta en lo que vivió Neymar, ¿no? En la entrada en calor antes del partido, aplausos, ovación, cuando salía a la cancha y la emoción de uno de los chicos que acompañan a los jugadores cuando salen al estadio llorando porque lo veía Neymar. Después los jugadores de San Lorenzo pidiéndole las camisetas, que finalmente se quedó Ezequiel Herrera, la camiseta de Neymar, mientras que Fabricio López se quedó con los botines del crack, porque todos los jugadores de San Lorenzo le pidieron cosas al crack brasilero, que se nota que está falto de ritmo, pero sigue teniendo esos destellos de calidad innatos desde que comenzó a jugar hace ya mucho tiempo. Terminó el partido y grabó este video el propio Neymar en agradecimiento a todo lo que vio ayer en el nuevo gasómetro. Lo escuchamos. Gracias por recibirme muy bien, me alegro, fue un grande partido y bueno, esto nunca olvidaré el cariño que vosotros me dieron a mí y a mi gente. Besito a todos y nos vemos ahí. Muy bien, increíble la afición, cantó todo el partido y bueno, recibieron muy bien, nunca había pasado por eso afuera de Brasil y bueno, para mí es un gran placer, un honor recibir este cariño. Nunca me recibieron así fuera de Brasil, dijo Neymar, así que eso marca un poco lo que fue
la tarde-noche en el nuevo gasómetro después del empate 1-1 y todo lo que vivió el crack brasileño. Ya desde que había llegado al país había habido muchas muestras de cariño, pero ayer en la cancha se notó mucho cómo lo quiere el público de San Lorenzo a partir de que Neymar escribió ese posteo en sus redes sociales una vez que se conoció el sorteo y que iba a jugar en la cancha de San Lorenzo. Sigue la actividad de la Copa Sudamericana. Hoy a las 19 Riestra recibe a Montevideo City Torque de Brasil. A la misma hora Racing juega en Venezuela frente a Caracas. Ambos partidos a las 19. En cuanto a la Libertadores, hoy será el turno de Platense a las 19 frente a Independiente Santa Fe en Saavedra, y de Estudiantes recibiendo al campeón Flamengo en La Plata a partir de las 21:30. La agenda de los equipos argentinos tanto en Libertadores como en Sudamericana. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, ¿cómo está hoy, en este momento y a esta hora la calle? Bueno, se va complicando la mañana. En estos momentos ya se suma un choque sobre Panamericana después de la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana, antes de 197, mano a General Paz. Ahí la circulación está reducida. Digo que la Panamericana está al rojo vivo entre 197 y el Camino del Buen Aire. Incluso la salida del Camino del Buen Aire para enlazar con Panamericana presenta demoras. Una General Paz con fuertes retrasos en la zona de Liniers, de Boto, todo en sentido hacia el Río de la Plata, con retrasos en el enlace con Lugones para bajar hacia Autopista Ilia. Se suma un choque en Avenida Fernández de la Cruz del Barco Centenera. Ahí colisionaron dos autos, hay operativo. Además, estar atentos que ya se van a ir cerrando las inmediaciones al Congreso de la Nación. Se espera a media mañana la presencia del jefe de gabinete. Esto va a generar un operativo con vallados. Ya hay demoras en el tren San Martín. Lo mismo sucede en el tren Belgrano Sur, ramal González Catán. Esta es la principal información. Muchísimas gracias, nos reencontramos. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Tenemos que abrir un capítulo internacional, Mariano, porque anoche Emiratos Árabes Unidos dejó o anunció que deja el 1 de mayo la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo. Esto es una decisión terminal que lo hace después de 60 años de sentarse a la mesa a decidir de cuánto es la producción global, o al menos de todos los países productores centrales, y eso en general define el precio, cantidad, precio. La decisión la toman en relación a lo que está pasando en Medio Oriente y a su enemistad con Irán. Claramente esto perjudica a Irán y quizás puede complicar al resto de los países, que también son consumidores de petróleo, pero ellos se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque lo hace para ganar autonomía y de esa manera va a lograr tener mejor precio por cada barril que venda, porque va a ser independiente, no va a tener que estar sentado a una mesa definiendo de cuánto va a ser el precio del barril en función de la cantidad en una cantidad de países que se ponen de acuerdo. Es una especie de cartelización internacional. De esta manera, esto hace subir el precio del petróleo. Anoche subía de madrugada. Vamos a ver ahora en el pre-market a qué precio lo tenemos que ver. Esto puede impactar en los precios de los combustibles de todo el mundo, incluida la Argentina. El gobierno del Golfo se quejó que durante mucho tiempo de las cuotas del grupo no le permitían ganar dinero. Dijo que limitan injustamente a sus exportaciones, que ahora lo van a hacer de manera libre. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro impuso más sanciones a las exportaciones de petróleo iraní. Es decir, lo quieren asfixiar económicamente. Las medidas buscan reprimir el sistema bancario y las compras de China de petróleo a Irán. Esta es una novedad. Y por la guerra, Irán congestiona el canal de Panamá. Es algo que ayer nos quedó pendiente. El canal de Panamá vendría a ser algo así como un istmo imaginario o que se creó de manera estratégica para hacer pasar buques de un lado del otro, de un océano al otro, y acortar tiempo, no solamente la demora del tránsito, sino también para achicar gastos. Claro, Caribe barra Atlántico al Pacífico. Exactamente. Entonces, ahora, como no tenés el estrecho de Hormuz, que lleva el petróleo o los buques de carga que van de occidente, de una parte de occidente a oriente, hay algunos que hacen un desvío y pasan por el canal de Panamá para agarrar una vía por el Pacífico del otro lado. Es decir, tienen que llegar al Atlántico. Toda una vuelta. Pero, bueno, pero es terrible lo que se les está encareciendo el costo de flete. Entonces, ahora hay
mucho requerimiento de buques que no tienen la posibilidad de pasar por el estrecho de Hormuz, que van a buscar asilo, por decirlo de alguna manera, o alternativa al canal de Panamá. Y eso va a generar un embudo, porque el canal de Panamá tiene un tránsito ágil, constante, cobran peaje porque es una actividad privada, eso no es un paso que está en la geografía. Eso fue creado a través de distintos países que fueron invirtiendo. Empezó Estados Unidos, luego lo siguió Francia y finalmente intervino Canadá y luego países de Latinoamérica. Entonces, toda esa inversión que se fue haciendo se va recuperando con los peajes que pagan los buques, porque además tiene una infraestructura. En el caso del estrecho de Hormuz es bastante más precario. Dicho esto... Y es una de las pocas obras de infraestructura en el mundo, Juli, Sí. que lo pueden visitar turistas. Es cierto, yo estuve ahí. ¿Viste? Es impresionante. Y no muchas obras de infraestructura pueden ser visitadas por turistas, ¿eh? Exactamente. El canal es uno. El gobierno de Teherán entonces, con esta situación, para que sus buques de gas licuado y petróleo lleguen antes, están también tratando de utilizar y ponerse en la fila del canal de Panamá. Irán acordó pagar, escuchen esto, $4 millones adicionales en una subasta del canal, acá a pocos kilómetros de la Argentina, en los últimos días para agilizar su paso. Es decir, están tratando de hacerle trampa al estrecho de Hormuz, pasan por el canal de Panamá, dan toda la vuelta y le llegan de esa manera los buques a Asia, entre ellos China. Bolivia tiene escasez de combustible justamente porque está en una situación extrema en cuanto a la falta de gas, también de petróleo, y el presidente Rodrigo Paz lucha por responder a las reservas de combustible, contener el malestar social y controlar el déficit presupuestario que le está generando la compra de gas natural licuado, que no tienen más. Vos pensás que Bolivia era el principal país gasífero de la región y ahora se gastaron las reservas, o al menos las que tenían fuera de la tierra, y tienen que buscar alternativas importando. Dicho esto, son las 7:56 y ahora sí, la música que viene. Para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. 2 minutos para las 8. Y antes de que te retires, Mariano, gracias. No, un placer, ¿eh? Siempre que me necesiten, acá estaré. Un beso grande para Pauli. Sí, que se mejore. Sí. Gracias por venir. Gracias. Ahora sí, ¿qué vamos a escuchar? Me voy con buena música. A ver. Escuchá. Morrissey, Let Me Kiss Now.
979. Ocho de la mañana y 1 minuto ya en la República Argentina. Bienvenidos, me sumo, querida Julia, a propósito de la intensa y vasta agenda y información este miércoles, que empieza a tener lloviznas en algunos lugares. Me dice el querido Agustín, en Pilar empezó a lloviznar, un amigo. Bueno, cuidado, parece que... Ponete paraguas, Agustín. Algo de... Ponete paraguas, si no uses paraguas, ponete paraguas, Sí, tiene razón. que se lo cuelgue. Que se lo cuelgue. Claro. Bueno, tenemos un miércoles intenso, periodísticamente hablando, con multiplicidad de cosas, de hechos. Te quiero decir que yo dejé la mitad de la agenda que había resumido para hoy afuera. ¿En serio? Bueno, Sí, porque venías vos. Vamos a entrar con No, esa ya agenda está, ahora también. viene Paulino y me No salva. es que te salvo, es que hay que hacerlo como complemento. Gracias al querido Marianito Almada, Capo. que además es un genio extraordinario, un tipo distinto, Sí. que nos estuvo acompañando en esta primera hora para contar, entre otras cosas, lo que fue ayer. Pues no te gusta mucho el mundo del fútbol, no sabés lo que fue el Paris Saint-Germain con el Bayern Múnich. Fue extraordinario, fútbol del mejor. Paulita Salamanca lo había anticipado ayer, dijo lo mejor para ver. Bueno, es un 5-4 apasionante, 9 goles en un partido. La revancha tiene increíble. todos los condimentos para un desafío apasionante en la previa. Estamos hablando de la semifinal de la Champions, que es casi una final anticipada. Claro, yo lo que aprendí del fútbol europeo, sin ser consumidora neta como sos vos, es que van a otra velocidad. Bueno, sí, es menos friccionado, tiene mucho más tiempo de juego. Tiene mucho neto, pase. Tiene mucho más... Por eso también hay más goles. Sí, tiene más frontalidad también. El fútbol inglés en particular es mucho más frontal, mucho más lineal. Sí. Es un fútbol más rápido. Claro. Lo que no quiere decir que siempre sea mejor. No. Digo, ni van que a sea otra más velocidad eficaz. en el sentido que vos lo ves Absolutamente. rápido. Es como... Y juegan jugadores de élite, además, Sí, con sí, estadios y campos de juego que están en muy buen estado en términos generales. Tal cual. A veces los estadios en América Latina o en otras regiones no son todo lo deseable. En fin, pero fue uno de los capítulos. La gran victoria de Central en Venezuela, 3-0. Gran victoria de Rosario Central, que sumó puntos en el Grupo H de la Copa Libertadores, donde otra vez marcó Angelito Di María de penal, cerró Copetti, el primero lo hizo Obando ante Universidad Central en Caracas. 3-0, gran victoria, insisto, de Central, porque todos nos ponemos el foco en el empate de San Lorenzo, la derrota de Boca 1-0 con toda la polémica que contaba Marianito Almada, pero gran victoria de Central. Bueno, después tenemos, obviamente, a Charly de alta, Charly García. Sí, Volvió a sí. su casa en el día de ayer, tras una cirugía renal, ya está descansando a los 74 años, que no presentó complicaciones y por eso está con su recuperación en su domicilio, después de una semana internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, en el famoso IADT, donde se le practicó una nefrectomía parcial programada. Como ya contamos, 74. Charly, que volvió ayer, algunos fans estaban en la puerta de su casa, ahí en Coronel Díaz y Santa Fe, para darle impulso, aliento, cosas que habitualmente ocurren cuando alguien vuelve después de una intervención quirúrgica. Y después está la foto de María Becerra. ¿La viste la foto de María Sí. Becerra? Recibiendo la camiseta de Gimnasia Esgrima de La Plata. Yo no sabía que era fanática de Gimnasia y Yo tampoco. dijo, quiero ir al bosque. Así que en el próximo partido de Gimnasia quizás María Becerra esté en el bosque alentando a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y por supuesto después lo de Colapinto. El tipo pidió conocer a Messi y a De Paul y que hizo en Miami, donde se corre el Gran Premio. Ayer, foto, ni siquiera esperaron a la carrera. Claro. Foto, Messi, naturalmente De Paul y el propio Colapinto, que es un rockstar aquí y allá. Y como decía Juan Pablo Barsky, un distinto, un consagrado, ya a los 22, 23 años, Es sin un nene. siquiera haber ganado una carrera y prácticamente sin tener puntos Exacto. en la Fórmula 1 y siendo recién esta su primera experiencia, su primer año como piloto oficial. porque El hasta acá famoso era- lo pedís, lo tenés. Él dijo, quiero una foto, quiero video, toma. Exactamente. Así nomás. Quiero foto con Messi. No va a haber foto No, con nosotros Messi. podemos intentar. podemos Bueno, intentar a ver qué pasa. sí, no hay Yo mucho- quiero más plata, ¿viste? Por ahí no hay- viene. No hay mucho, digamos. Por delante da la impresión que todo eso es muy complejo. Bueno, 8:06 en la mañana. ¿Dónde está la Argentina? Más allá de esta sensación térmica abajo de los 10 grados que tenemos a lo largo y ancho del país, estas fuertes ráfagas de viento en la Patagonia, la perspectiva de una máxima de 23 grados para la ciudad de Buenos Aires, es decir, casi dejar atrás la intensa ola de calor, de frío, perdón, que nos cobijó desde el pasado fin de semana y que trajo aparejado un tema que no es menor hoy, que es que empezaron los cortes de gas, tanto en la industria como en las estaciones de servicio de GNC, en buena parte del conurbano, capital y también del interior de la provincia de Buenos Aires, por lo cual la Unión Industrial Argentina ayer pidió adoptar medidas transitorias en un comunicado donde advierte
sobre los costos extras que esto le va a generar a aquellos que tienen servicios interrumpibles y por los cuales finalmente, frente al cuello de botella, el gobierno toma la decisión de cerrar el grifo. Efectivamente, en un contexto donde el gobierno le había cedido a los privados la importación de buques, de GNL, pero ahora retomó el control en ARSA con el aumento del precio internacional del crudo, así que hay también alguna duda respecto a si va a llegar con toda la importación necesaria para el crudo de invierno que probablemente se venga en la Argentina. Con lo cual tenemos ahí un tema. Otro tema es la cosecha récord, casi la contracara. La escasez que se combina con resultados extraordinarios, fruto de muy buenos rindes, el clima que acompaña, incentivos a los productores y efectivamente una cosecha que ha tenido un aluvión de camiones en los puertos del Gran Rosario, como muestra esta mañana la tapa del diario La Nación, y nosotros venimos contando ya desde hace algunos días. La foto es impactante. Sí, porque son 6.000 camiones aproximadamente por día. Esperando el turno. Un montón. ¿No? Claro. 2, 3 días, inclusive algunos esperando para poder descargar y poder volver a cargar y así seguir acumulando en las plantas procesadoras de soja que son las más relevantes del América Latina y una de las más importantes del mundo, las que están asentadas en el complejo Rosario San Lorenzo. Bueno, tenemos un paro de la uva que se prolonga después del comunicado de Capital Humano, un comunicado de Capital Humano que tuvo una réplica del Consejo Interuniversitario Nacional en el transcurso de la tarde-noche de ayer, después de una reunión de rectores. Fueron durísimos con el gobierno, porque el gobierno no cumple la ley, no cumple la manda judicial, pero no cumple tampoco lo que establece el Congreso, que le doblega la mano al presidente cuando reafirma una ley después de un veto presidencial, aduce no tener presupuesto, pero arbitrariamente y arteramente redistribuye partidas a gusto y piacere, en un gobierno que además proyectó para este año como presupuesto, el primero de los 3 de gestión que cuenta con presupuesto, una inflación del 10% que se consumió en el primer trimestre, por lo tanto el presupuesto quedó nimio, porque naturalmente va a haber ingresos muy distintos y por lo tanto va a haber más gastos, y que tampoco lo discuten en el Congreso. O sea que es muy particular lo que pasa con las universidades, que habla de cierta desidia, desinterés del gobierno por atender una problemática a la que definió como un núcleo de personas que eventualmente son opositores al gobierno, los rectores, y que además no tiene mucho espíritu tampoco en defender probablemente la educación pública, y en el modelo ideal esté una compulsa de distintas universidades privadas, donde el gobierno entregue vouchers, y quizás como el modelo norteamericano, donde la educación no sea obligatoria. Tal vez, no lo sabemos. En cualquiera de los casos, acá hay una situación muy compleja, porque hay gastos operativos que no se están pudiendo afrontar. En el medio de una guerra que termina en la justicia y la perspectiva de una marcha federal para el 12 de mayo, que yo creo que va a ser definitivamente muy relevante. ¿Qué le dijo la Universidad de Buenos Aires al gobierno? Bueno, básicamente es el colmo de los absurdos. El planteo respecto a que le informen los rectores a Capital Humano qué hicieron para ajustar gastos. Cuando son autónomos, primero, y segundo está la Auditoría General de la Nación, para justamente hacer todas esas auditorías que el gobierno pidió hacer, pero como no conformó la Auditoría General de la Nación hasta fines del año pasado, en realidad nadie terminó haciendo con detalle lo que el gobierno pedía hacer. Es definitivamente kafkiano, pero así estamos en la Argentina. Mientras tanto, hay despidos en el correo argentino, con lo cual hay parálisis en muchas dependencias. Mar del Plata no está trabajando el correo, 20 despidos, es un paro por 48 horas que incluye hoy y mañana, también en distintos lugares del interior. Hay una suerte de tensión creciente en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, aquí en San Martín, muy cerquita de Tecnópolis, por un ajuste, porque la motosierra va efectivamente a despedir entre 400 y 700 trabajadores y en consecuencia hay un fuerte operativo de seguridad incluso esta mañana, desde ayer, por el reclamo de ATE en un conflicto que da la impresión va a acrecentarse en las próximas horas porque con el cierre del mes llegarían estas bajas de contratos que el gobierno venía masticando, que el propio Sturzenegger anticipó que se iban a profundizar. Luis Caputo dijo que iba, incluso tras los magros resultados de la recaudación de los últimos meses, también a profundizar y acelerar y eventualmente está produciéndose en este mes. Así que, insisto, Correo, INTA, INTI, SENASA, todos dependencias donde podría haber cese de contratos y por lo tanto conflictividad creciente. Bueno, más allá de eso, se está definiendo el aumento de los boletos de colectivos en la provincia. Kicillof también va a mermar los subsidios, por lo tanto, la tarifa de colectivos de solo los que transitan la provincia de Buenos Aires aumentaría 11%, no 5,4% como las del AMBA, que son los que reciben el subsidio nacional, donde el gobierno determinó que se agrega 2% adicional de aumento de tarifas para el sinceramiento tarifario, además de la inflación del mes anterior, es decir, el 3,4% que se conoció de marzo. O sea que estaría aumentando por encima del doble de lo que aumentan las tarifas en el AMBA en la provincia de Buenos Aires.
entre tantos aumentos que vienen con los peajes, con la BTV que aumentó en la Ciudad de Buenos Aires, la verificación técnica vehicular, la tasa de embarque que le pega de lleno a los boletos de avión, más allá de lo que ya ha venido ocurriendo con el aumento del petróleo y el combustible, y el sorpresivo aumento de YPF ayer, que rompió, digamos, su promesa de por 45 días no aumentar y terminó gestando aumentos en los surtidores en buena parte del país que sorprendieron a más de uno. Obviamente con un precio internacional del crudo que se consolidó arriba de los $100 el barril y que en algún caso llegó a los 112, 114 como esta mañana el Brent, que es el precio de referencia finalmente que tenemos en la Argentina. Bueno, más allá de eso, la expectativa central está en Adorni, será el eje esta mañana, va a ir acompañado por todo el gabinete y por el presidente. Será a las 10:30 de la mañana, Adorni tendrá una ponencia de 1 hora, 1 hora y media. Santiago Caputo ayer creo que deslizó parte de lo que va a ser la ponencia. Hubo un comunicado de la Oficina de Respuesta Oficial, se llama, creo. Sí. Ya ni siquiera responde, simplemente comunica. Es curioso. O contradice. O contradice, correcto. Está muy bien. Muy bien. Y Caputo dice allí, montándose sobre ese comunicado de la Oficina de Respuesta Oficial, todos los logros económicos del gobierno que yo creo que es sobre los cuales va a pivotear el propio Manuel Adorni. Veremos después cuando entre en las particularidades de su caso y demás, qué responde, qué novedad hay, cómo lo hace, con qué tono tiene la oposición. Hay estrictísimas medidas de seguridad, pero tremendas. No pueden entrar asesores, no pueden caminar por los pasillos, tienen que tener autorizaciones previas. Creo que va a haber mucho espíritu libertario, va a haber mucho de barricada, la oposición puede quejarse a propósito por ello. Todo puede ser bastante, pero va a haber mucha tensión y mucha observación sobre lo que pase a partir de las 10:30 de la mañana. Yo creo que al final del camino es casi un anecdotario, poco relevante, si ustedes quieren, pero desde lo político con alto voltaje. Y porque además hay expectativas en sectores que van a entrar al mundo de la política a ver qué pasa, qué ocurre, cómo responde, cómo sale, qué dice. Todo esto después de además algunas confirmaciones como las que ayer aparecieron en cuanto a que efectivamente en pasajes y hospedajes en un viaje a Madrid, por ejemplo, la mujer de Adorni gastó $6.000 en efectivo. Todos los gastos de los viajes fueron en efectivo, muy curioso. Cuando el banco no te da, vos gastás en efectivo. ¿Se entiende? Todo en la previa de Adorni eran con gastos en tarjetas de crédito. En hasta 12, 18 cuotas, aprovechando lo que todos hacemos, las virtudes de un país que tenía alta inflación, 22, 23, que te licuaba las cuotas que te venían por delante. Luego, con mucha inflación, más del 100% anual en el primer año de gobierno, que también te licuaba las deudas, decidió pagar todo en efectivo. Cuando se fue a Aruba, cuando fueron a España, los pasajes que compra de regreso para volver de Nueva York en primera, con casi $10.000 de gasto, en aquel famoso viaje donde en la ida sube al avión oficial a su esposo y por lo cual todo trasciende, sale a la luz y Adorni se pone en el centro de la escena y tiene aquella desafortunada frase que todo potencia, que es: me vine a deslomar en Nueva York, tenía derecho a traer a mi mujer, y esas cuestiones. Así que efectivamente acá hay un tema y es una denuncia por enriquecimiento ilícito. Vale la pena decir la tipificación que afronta el jefe de gabinete de ministros: enriquecimiento ilícito, que no es una tipificación menor. Ayer hubo después además algo de Carrió vinculado al pobre Adorni, etcétera, en un video irónico cuestionando al jefe de gabinete ante su presentación al Congreso, cosa que finalmente le va poniendo pimienta en la previa. Más allá de eso, después con Milei en duda, ¿vos sabés si va el Yao Yao, Milei, a Bariloche? No lo sé, pero empieza lo podemos hoy, averiguar. ¿no? Empieza hoy, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tiene una agenda muy apretada, no sé si va a llegar. Empieza hoy, termina el viernes, es el foro Yao Yao, pero que lo podemos vuelve averiguar. a reunir empresarios del Círculo Rojo. También fue invitado Peter Thiel, que tampoco sabemos si va a estar. Van a estar Marcos Galperín de Mercado Libre, Federico Brown de La Anónima, Eduardo Elstein, dueño de IRSA y con mucha llegada y relación directa con el presidente, como ustedes ya conocen. Está la reina de Países Bajos, Máxima Zorrigueta, que va a ser la protagonista mañana, por caso. Va a realizar una exposición ante los empresarios. Hay expectativa, es el Círculo Rojo, insisto, en el Yao Yao en Bariloche, empieza hoy, termina el viernes, hay definiciones que se esperan y demás. Bueno, lo cierto es que Milei ayer participó en este debate sobre Keynes, que muy bien contabas, escuchando incluso pasajes distintos de su alocución, respecto incluso a cómo ve la economía y demás el presidente, con el profe de Pablo, con Juan Carlos de Pablo, y con Reiber, que es diputado nacional de la Libertad Avanza, economista de La Pampa, digamos. Sí.
Bueno, Horacio Rosati, mientras tanto, ayer en Expo EFI, que fue otro de los cónclaves de los lugares en donde la crema del mundo empresario y político discurrió en el día de ayer en la ciudad de Buenos Aires, donde estuvo Luis Caputo en la apertura, por ejemplo, donde habló Horacio Rosati, donde estuvo Horacio Marín, donde estuvieron economistas muy cercanos al gobierno, por cierto, un ámbito amigable, donde estuvieron gobernadores también. Efectivamente, Horacio Rosati, presidente de la Corte, denunció la judicialización de la política, entre tantas otras cosas. Y dijo, eso no genera estabilidad en el sistema. Es importante, pero definitivamente es una definición trascendente. Mientras tanto, el gobierno terminó captando $700 millones para afrontar el pago a bonistas. Esto en un ratito lo va a contar Juli con detalle. Además, hizo un rollover de más del 100% de los pesos que fue a buscar al mercado. La tasa de diferencial entre lo que emitió al 2027, el año que viene, y al 2028 es bastante elocuente, ¿no? 5,16% en el bono en dólares el año que viene, 8,77% cuando fue a buscar $350 millones para el 2028. Es una tasa de casi el 9% anual. ¿Vos sabés por qué la diferencia? Sí, porque termina el gobierno de Milei, empieza otro gobierno, es la incertidumbre. Exacto. Caputo da la impresión que paga, si hay algo que cumple en las cuentas es a sus amigos, los bonistas, de dónde viene, es trader, fue gerente de banco, tradeó toda su vida. En todo caso, te pueden cumplir una manda judicial por las universidades o, en su defecto, una ley de discapacidad o lo que sea. Pero eso cumple, eso ve el mercado. Entonces, dice, bueno, si vence sobre el gobierno del presidente, yo confío. 5% de interés lo voy a cobrar. En el otro gobierno, no sé quién viene, casi 9%. Bueno, después les voy a contar el resto de cosas. Hay sesión en la legislatura de Río Negro mañana, también en la legislatura de la provincia de Tucumán, donde se aprobará ficha limpia. Hay mucho en términos judiciales. Ayer, entre otras cosas, declaró efectivamente Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Diego Maradona y dijo cosas no menores. En la causa Cuaderno negaron imputaciones Jaime y Schiavi, los ex secretarios de Transporte de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Y en el escándalo en discapacidad, como ustedes saben, Españuelo se negó a declarar ante la justicia, ni siquiera dejó un escrito en una nueva ronda de declaraciones convocadas ahora por el juez Ariel Lijo, que me parece no menor. Y en materia de reforma laboral, todo quedó en lo contencioso administrativo federal. Enorme victoria para el gobierno, sale del fuero efectivamente laboral y eso le da aire al gobierno en una batalla central, crucial, para consolidar una de las reformas que dicen podría apuntalar el empleo en la Argentina. Son algunas de las tantas cosas esta mañana de miércoles, 8:19. 97.9 Now. Ahora, Tránsito en la ciudad. Romina Wiener, bienvenida, buen día, ¿cómo está la ciudad a esta hora? Buen día, Paulino. Bueno, es una mañana donde los ojos están puestos en la zona del Congreso de la Nación. A media mañana se espera la llegada del jefe de gabinete para dar su discurso, entonces ya hay cortes en algunos lugares. Está cortada avenida Entre Ríos a la altura de Alsina. Desde las 9 se va a esperar el cierre de avenida Rivadavia y Callao. El perímetro que estará afectado, Paulino, va desde Entre Ríos y Callao, la zona de Bartolomé Mitre, Ayacucho, Sarandí y Alsina. Este es el perímetro que habitualmente se cierra o se va vallando cuando se dan este tipo de actividades parlamentarias. Ya en la zona ahí del microcentro se están viendo las demoras. Datos a tener en cuenta: una Panamericana bien saturada con un choque a la altura de 197, mano a General Paz. Hay un carril reducido y genera demoras de 30 minutos. Además siguen los retrasos fuertes en el camino al Buen Aire a la altura de Bulón en sentido hacia Panamericana. Bien cargada la General Paz al Rojo Vivo, mano al Río de la Plata, sobre todo lo que es el tramo de los barrios de Núñez, Villa Pueyrredón, Saavedra, todo en sentido hacia el Río de la Plata. Acceso este con retrasos en el enlace con la autopista Perito Moreno y bien cargada la autopista Richeri hacia Delepiane. El tren Belgrano Sur, ramal González Catán con demoras, lo mismo el tren San Martín. Tren Belgrano Norte estuvo con retrasos y recién acaba de normalizar. Esta sería la principal información, Paulino. Gracias, Romy. Un beso, como siempre. Prioridad en la mañana. Chau, chau. El día se vive en tiempo real. ¿Dónde estamos? Now. 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Un posteo de Esteban Bullrich, querida Juli, revivió una polémica no zanjada todavía en el mundo de lo digital,
cuando da a conocer que Binance, ¿no? Sí, Binance, sí. Binance Sí. no le da acceso a su cuenta porque no reconoce sus rasgos faciales debido al avance de Lela, Claro. que, como ustedes saben, es una enfermedad neurodegenerativa y que tiene alto impacto en lo físico, muy inmovilizante, más allá de que intelectualmente esté intacto. Sí. Él dice, la ELA me está llevando el cuerpo, no quiero que se lleve mis ahorros. Porque hacía 5 meses que no estaba pudiendo operar. Sí. Bien, tenía cuenta en esa billetera virtual, ¿está bien? Sí. Y no estaba pudiendo usarla porque no le reconocía su cara. Sí. Emilce Garzón es periodista de tecnología y ciberseguridad. Más allá de la respuesta que dio el CEO de la compañía, Sí. Es una después del empresa de posteo, origen chino, también ten en cuenta eso. es una empresa de origen chino, Sí. pero yo creo que le pasaría a cualquiera. Sí, no sí, es, me sí, parece sí, no. que Me refiero a que ellos no tienen tanto cuidado con el usuario final como sí lo tienen empresas de otros orígenes. Si vos le haces una denuncia, por ejemplo, a TikTok por que te roban la identidad y usan tu cuenta para pedir plata, nadie te escucha. Ahora pasa con Meta, que es una empresa norteamericana que cotiza en bolsa y tiene compliance, y toman cartas en el asunto, al menos tratan de resolverlo. es un buen punto. Emilce Garzón, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buena mañana. Julieta y Paulino te saludan. Hola Julieta, Paulino. Quiero aclarar lo que están para que no hagamos diferenciaciones por país, porque lamentablemente ojalá por lo menos pudiéramos hacer esa diferenciación de la sede de donde está la plataforma, esta o cualquier otra, porque para explicar un poco lo que le pasó a Esteban tiene que ver con un proceso que se llama KYC, que se llama Know Your Client, que es cuando ustedes ingresan a algún sitio o alguna plataforma y necesita saber si ustedes son ustedes, si cada uno es quien dice ser. Y la verdad es que tenemos en el mundo un problema muy grande, que es que no se consideran a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y si bien hablaban del caso de Meta por ser estadounidense, Meta tiene un problema muy grave, que es que cuando hay un pedófilo, por ejemplo, y la cuenta está activa en Instagram, no lo bajan. Por ejemplo, Entonces, entre otras cosas. O no te bajan cosas que alguien pueda denunciar de sí mismo. No te permiten porque hablan de la libertad de expresión, no sé qué, cosas por De el todas estilo. maneras, yo no quise hacer esa aclaración respecto a que unos se comportan bien y las otras mal, sino que por lo menos tenés una vía de comunicación en un aspecto y en el otro no. De hecho, te lo digo por experiencia personal. Claro, yo te lo digo como periodista que investigo todos los casos y justamente no es solamente ese caso en particular, sino que te digo otro. En Argentina, no voy a decir la marca, hay una empresa, un banco que tiene tarjetas y los chicos menores de edad pueden abrir las cuentas utilizando solamente el DNI de la persona y eso pasa en una escuela. Entonces es como que tenemos que exigirles a todos y no todos responden, incluso a veces con un pedido de un juez, no responden a lo que haya que hacer, porque tenemos un problema en el mundo de fiscalización. Entonces, ¿qué pasa? Con estos procesos que tienen que respetar que las personas tenés un 16% de las personas, según la OMS, que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea un síndrome de Down, por ejemplo, o algún problema motor. Entonces, cuando vos te tienen que dar el acceso, te dan un sistema para facilitarte y hacer más seguro el acceso, como por ejemplo la toma de datos biométricos, donde se toma la huella dactilar, el iris o la forma de la cara, cuando ustedes le piden a una plataforma como Binance o a algún banco para que asegure la transacción, no tienen en cuenta que, por ejemplo, una persona se está moviendo todo el tiempo, que una persona no entiende lo que se le está planteando. O sea, a alguien con Parkinson le cuesta un montón, poniéndole, por eso, Emilce, está muy bien. Es muy importante lo que estás diciendo, es muy gravoso, porque además estamos hablando de un mundo de tecnologías que se supone que es inclusivo, que incluye a todos, que democratiza, que mejora la vida de todos, y la verdad que no están contemplados más de 1 de cada 7 habitantes del planeta. Claro, y además no es solo un tema de discapacidad motora o esto que no se comprenda, porque quizás vos y yo, los que están escuchando muchos, entienden, pero de repente si te están pidiendo un montón de información para cargarte en una plataforma o acceder y no comprendés lo que te está diciendo y sos mayor de edad pero tenés algún tipo de discapacidad, no hay una regulación que indique que si vos tenés algún tipo de discapacidad y tenés que entrar a una plataforma, por ejemplo, hablando con abogados dedicados a tema plataformas, me dicen, no hay una regulación que diga, bueno, le podés dar un poder a algún familiar
para que esa persona lo haga. No, y algunos te Eh, dirán, irregular, no, Estado no, por Dios, jamás que no entre, porque eso va a pulverizar todo. Peter Thiel. Claro, pero el tema es... Déjenme hacer lo que porque quiero y como quiero. Claro, ¿quién establece las normas? ¿Quién queremos que establezca las normas? ¿Una empresa tecnológica como por ejemplo ahora Google que está dándole acceso al Pentágono alrededor del mundo, Peter Thiel que está acá, o simplemente algún tipo de forma en la que las personas se sientan más seguras? En el año 2010, si no me equivoco, hay una ley que por lo menos en Argentina, es que los sitios web que sean del gobierno, de los ministerios, por ejemplo, organismos públicos, tienen que estar listos para la accesibilidad web. Es decir, que cumple con unas normas que se llaman WCAG, que establece pautas de accesibilidad de los contenidos en distintos niveles. De hecho, hay un sitio web que se llama Wave, W-A-V corta E, donde vos podés poner el link del sitio web y te dice qué tan accesible es y qué no tan accesible es, porque vos necesitas cierto contraste de color, necesitas que estén bien hechas las etiquetas, pero en el caso exclusivo del que estábamos hablando con Binance y Esteban Burrich, sí hubo un problema, que es que, según lo que plantea Esteban Burrich, durante 5 meses no estaba pudiendo acceder, que es lo que él dice. Seguramente tiene que ver con que al establecer los datos biométricos veía alguna inconsistencia, entonces lo que hace la plataforma para proteger, que es la cosa de ciberseguridad, para proteger, dice, no podés acceder. Sin embargo, también no se están contemplando el problema en sí, entonces cuando ellos dicen, bueno, ante este tipo de situaciones pueden contactarse por los medios oficiales, yo intenté, le pedí a gente que intente hacerlo, y vos usas un chat que está manejado con inteligencia artificial y le decís, tengo un familiar que tiene una discapacidad, ¿cómo puede, y no puede ingresar, cómo puede hacer? El chatbot no lo interpreta, que le estoy diciendo que es un tercero, entonces analiza la cuenta propia y no te da ningún tipo de solución. Con lo cual, vemos el caso que lamentablemente, pero por suerte se hace visible en esta situación, donde hay que tener algún tipo de equilibrio entre la seguridad informática en plataformas, pero también la accesibilidad de las personas, pero no tienen alguna línea directa, y la regulación tiene que ver con hacer las cosas más seguras y no que sean más inseguras. Aunque también hay algo que es de doble filo, que a veces sucede que con esta búsqueda de o regulación o de mayor Control. seguridad cibernética, exacto, puede pasar este control poblacional, que es que definan ciertos patrones o que no tengan en cuenta o quiten a algunas personas. Ha pasado en alguna empresa de movilidad, donde ustedes se toman un vehículo por medio de una aplicación y que algunas personas cuando están trabajando les toman el rostro por la identificación, y ¿cómo funciona estos sistemas? Tienen un sensor, que es la cámara, digamos que ese es el elemento. Después de ahí toma los puntos más importantes o relevantes que hacen diferencia, y puntos del rostro en este caso, y los pone en una base de datos. Luego, cuando vos los volvés a ingresar, verifica que haya coincidencia. ¿Qué pasa si en el medio tenés otra luz, o tenés un hermano gemelo, o tuviste un accidente y te quedaste ciego? Bueno, ahí es donde empiezan a haber ruidos. O simplemente que no coincidís con los estándares de la base de datos. Entonces, ha sucedido en esta plataforma, que no voy a decir la marca, pero en una plataforma que seguramente ustedes usan, que la persona conductora no podía ser identificada porque no respondía a los patrones que estaban establecidos en la base de datos, y por eso no podía trabajar, y por eso le descontaban, le ponían una peor performance en su trabajo, porque decía que hubo días que no trabajó, pero no trabajó porque no le dejaban ingresar. Y por otro lado, este dato también importante, se estima que el 70% de los sitios web en el mundo no están en condiciones de ser útiles para personas con algún tipo de discapacidad, que decíamos que son el 16% de la población. Entonces, lo que sucede dentro de las compañías habitualmente es equilibrio entre rentabilidad y quejas. Si no tenemos tantas quejas, bueno, sostenemos esto, y si tenemos muchas quejas, entonces levantemos el punto. Así que mientras se busca eso, sucede que hay personas que quedan afuera. ¿Cuánto hace que estás metida en estos temas, Emilce? Oficialmente como periodista hace unos 8 años, pero desde mi carrera profesional en marketing y corporaciones hace unos 15 años.
Europa está con tendencia regular, es la única que tiene regulación para con la IA, entre otras cosas, desde hace ya algún tiempo. Da la impresión que acá los gigantes de la tecnológicos son amos, dueños y señores en muchos lugares, imponen las reglas de juego y las condiciones. Efectivamente, Google ha firmado un acuerdo ayer con el Pentágono que le va a permitir usar su IA en tareas clasificadas, o sea, de inteligencia. ¿Hay gente que empezó a retirarse de todo este mundo? ¿Que empezó a cerrar? ¿Que empezó a irse? Quiero decir, que empezó a apartarse. Así como en algún momento hay algunos que eligieron la vida low cost, se fueron a las afueras, empezaron a mirar el mundo desde una velocidad diferente a la que te impregna, parece, la dinámica del hoy, tan desgastante, por cierto. ¿Estás viendo? Porque hay muchos países que ya están volviendo a el papel y la hoja para las escuelas. Hay muchos que están regulando el acceso a las redes sociales de los menores de 14, 15, 16. Se los están prohibiendo lisa y llanamente. ¿Se entiende a dónde quiero ir, no es cierto? Hay muchos que se bajan de las redes sociales y dicen, ya está, listo, ya todo está dominado por los algoritmos, los haters, por el sesgo de confirmación. Hablo y en el celular me salen 50 publicidades de lo que estuve hablando, comprar ventanas, y te aparecen promos de ventanas, etcétera, te escuchan. ¿Hay algo de eso? ¿Es todo mito, realidad? ¿Qué sucede? La forma de monitoreo, sí, no podemos asegurar un no, porque primero que hay distintas situaciones en el mundo que lo que vos contabas recién, me escucha, no me escucha, pero justo busqué esto y después pasó aquello. Sí hay mito en esto de quería comprarme tal cosa y apareció, no. Pensé no. Correcto, está muy pero bien. probablemente una serie de patrones de comportamiento que los pudo llevar hacia ese lugar. Hay personas que dicen, basta, me cansé, no quiero saber más nada con esto. El tema es que quedan afuera de un plan de hace décadas, que es el del control masivo de la población, que no es algo de ahora, sino que si vamos siglos atrás, siempre hubo un deseo de controlar a la población. El tema es que esta vez, por eso cuando se hablaba siempre de tecnologías como, no, tienen miedo a la tecnología, porque cuando fue la revolución industrial y cuando fue el papel y cuando fue... Sí, está bien, pero esto es diferente, porque logran entrar a tu comportamiento, a tus gustos, a tus conversaciones y a partir de ahí definir. Exacto, que ese es un derecho, la privacidad. El año pasado estuve en el Mozilla Festival en Barcelona y charlé con Chelsea Manning, que probablemente no la conozcan porque es muy del mundo muy nerdy de privacidad, seguridad, pero Chelsea Manning es una persona que estuvo presa, intentó suicidarse 2 veces estando presa, porque fue la que mostró y trabajó con Julian Assange, mostrando información clasificada que se usaba en Estados Unidos a partir de recolección de datos, y ella decía básicamente Los esto. Wikileaks, entre otras cosas, perdón. Exactamente, exactamente. Ella decía que los celulares son la máquina, el dispositivo, ni siquiera el celular, decía, este rectángulo negro, como con desprecio, es lo que está monitoreando todo el tiempo y nosotros mismos estamos trabajando para hacerlo, para que nos monitoreen. Y acá, sí, a la pregunta que habías hecho, sí, alguien toma la decisión de dejar todo, sí, hay algunas personas que sí, que lo dicen y lo hacen porque pueden. Pero ¿qué pasa? Sí, y esto es lo que es tal vez más grave y que hay que empezar a concientizar de verdad, cuando los gobiernos de cualquier país del mundo utilizan estas plataformas de Meta, de Google o Palantir, que pasa en Ecuador, por ejemplo. ¿Qué pasa si te dicen, bueno, pero ahora para hacer este trámite tenés que usar esta plataforma? Y detrás de eso, quien está guardando en la nube son algunas de las Big Tech que tienen unas regulaciones específicas donde pueden acceder a la información a partir que Estados Unidos pida la información, por ejemplo, pide la tuya, Paulino, la información. A ver, Paulino es un periodista de Argentina, estuvo diciendo tal o cual cosa, para nosotros es riesgo federal en Estados Unidos. Gracias al Act Cloud podemos pedir e ingresar la información porque justamente los servidores que utilizan donde él utiliza los mails, puede acceder a eso. Ahora, lo que sucede es que existen alternativas, o las que hayan, que aunque existan, la forma que existe de controlar que la información no se traslade, voy a ir al caso de la Agencia de Acceso de Información Pública en Argentina, que es la que protege nuestros derechos en datos, que supuestamente es autónoma, hoy no tiene la capacidad suficiente técnica informática, más allá de lo legal, de decir, che, esto no debería pasar por esta regulación, que en Argentina intentamos proteger a los ciudadanos argentinos.
no tienen la fiscalización, es decir, que no tienen la posibilidad de monitorear inversamente y decir, a ver si está pasando todos los días esto, a ver si efectivamente están cumpliendo con la regla. Y otro punto es lo que se conoce como estrategias de growth marketing, que son estrategias en las que las plataformas pueden, en realidad no pueden, utilizan estrategias comerciales con patrones oscuros, donde vos te quedas todo el tiempo enganchado con el teléfono o con alguna plataforma, más tiempo, más tiempo, más tiempo. Entonces eso lo que hace es que dependas de estar ahí, se genera una dependencia tecnológica y después es difícil de salir, como ha pasado, que papás y mamás lo saben muy bien, esto de, che, no compartan las fotos de los chicos, che, si no dimos permiso para que les saquen fotos en la escuela, no los suban a un Google Drive. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? A los chicos los dejan afuera, a veces cuando van a un campamento o alguna actividad, los dejan afuera y dicen, no, vos, Marquitos, que no... tu papá no aceptó, vos no puedes salir en la foto. Eso genera una sensación muy fea para los chicos y los papás no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? No, bueno, pero si todos los papás están usando WhatsApp y en el grupo mandan fotos y yo no veo a mi hijo así, entonces terminan Claro, aceptando, correcto. aunque eso sea peligroso. Emilce, ha sido un enorme placer escucharte. Hasta la próxima, muy gentil y buena mañana. Enorme placer. Buena mañana, adiós. Emilce Garzón, periodista de tecnología y ciberseguridad. Es un mundo que a mí me cuesta adentrarme, tengo múltiples opiniones. Es apasionante por donde se lo mire. Todo surgió con esto del posteo de Esteban Bullrich, que no tuvo resolución en 5 meses. Esperamos que Binance ponga las barbas en remojo. En cualquiera de los casos sirvió para visibilizar algo que le pasa a muchos. Personas con Parkinson, personas con Alzheimer, personas que eventualmente hay que buscar alguna forma de... Y me impactó eso de, claro, vos reclamás y reclamás ante una inteligencia artificial, que es un bot, que tiene parámetros. Y entonces los parámetros que no están contemplados, no hay posibilidad de que te den una respuesta. No hablas con Carlos, Pedro, Juana, Julieta, y le explicás, entonces toma cartas en el asunto, hace algún proceso interno. Y me gustó mucho eso, porque es un mito, sí, efectivamente. Pienso tal cosa y me aparecen las promos del mate. No, eso es imposible, por ahora, pero es imposible. Ahora, cliqueo, me gusta, esto, lo otro, busco, me gustó, busqué casas en construcción, qué sé yo, no sé, me pasa eso, te pasa a vos, Juli, también supongo, te buscas alguna cosa, entonces te saltan las promos de tal y cual cosa. Sí, ¿eso qué es? Una recolección de datos infernal en una velocidad impresionante que te ordena después, naturalmente, tu metro cuadrado. Bueno, 8:38 en la mañana.